Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces el día de hoy con lo que habíamos conversado la clase anterior. La última clase habíamos visto y habíamos conversado que un grupo de verbos, siempre que se junte a otro verbo, este otro verbo tenía que estar en su forma ing, ¿okay? Tomando la característica gramatical de verbo más ing, ¿no? Lo que vimos la clase pasada. Y comentábamos de que, bueno, esos verbos hay que aprenderlos, no hay una regla, ¿no? No hay una regla específica, solamente queda reconocer e identificar esos verbos que de alguna u otra manera se van agrupando, ¿okay? El día de hoy vamos a continuar con otro grupo de verbos que tiene una característica gramatical diferente, ¿no? Este grupo de verbos, si es que se junta a otro verbo, ya no se junta a otro verbo en su forma ing, sino su forma infinitiva, con el to, ¿okay? Forma infinitiva con el to por delante, ¿okay? Que es un grupo de verbos también muy específico, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a ver la característica gramatical, ¿no? También vamos a ver a dos verbos que trabajan con el objeto en el medio, vamos a decir de esa manera. Y la próxima clase, ya terminando con los temas, con este tema específicamente, y también ya acabando un poco los temas sobre nuestro plan de estudios en referencia a este ciclo, vamos a culminar con estos verbos tan específicos, ¿ok? Específicos y al mismo tiempo comunes, ¿no? Porque se usan bastante, digamos así, ¿ok? Bien, entrando directamente al tema, verb plus infinitive, verbo más infinitivo, ¿ok? Este grupo de verbos, siempre que se junte a otro verbo, el otro verbo va a estar en su forma infinitiva, con el to, ¿ok? Lo revisamos. El verbo agree, estar de acuerdo. Refuse, rechazar, rehusar. Promise, prometer. Threaten, ¿okay? Amenazar. Offer, ofrecer. Attempt, atentar. ¿Okay? Manage, manejar, controlar. Fail, fallar, ¿okay? Fallar o caer, ¿no? Decide, decidir. Plan, planear, planificar. Arranged, ¿okay? Preparar de arreglar, ¿no? Contratar. Hope, esperar, de esperanza, ¿okay? Appear, aparecer. Seem, parecer, ¿okay? Aparecer, desparecer. Pretend, pretender, ¿okay? Afford, afrontar, ¿okay? Forget, olvidar. Learn, aprender. Learn, aprender cómo, aprender el cómo, ¿no? ¿Okay? There, atrever. Y tend, ¿no? Tender a, ¿okay? Sería que lo hacía en español, ¿no? La tendencia, tender a. If these verbs are followed by another verb, si estos verbos son seguidos por otro verbo, the structure is usually verb plus infinitive. Usualmente, la estructura es usualmente verbo más infinitivo. Fíjense en el ejemplo, ¿ok? Aquí están los verbos, fíjense. As it was late, we decided to take a taxi home. Como era tarde, nosotros decidimos tomar un taxi a casa, ¿ok? El verbo decide, aquí está. Decide to take, ¿ok? Verbo más infinitivo, ¿ok? Yo digo decided taking, no, ¿ok? Decided to take, ¿ok? Estos verbos utilizan al otro verbo, así que segundo otro verbo, en la forma infinitiva, y aquí está, ¿ok? I like Anna, but I think she tends to talk too much. ¿Okay? Me gusta Ana, me agrada Ana, pero creo que ella tiende a hablar demasiado, a hablar muchísimo. ¿Okay? She tends to talk. Aquí está el tend. ¿Okay? ¿Dónde está tend? Ok, aquí está tend. ¿Okay? Tend to talk, ¿no? No tends talking. ¿Okay? Fíjate. Verbo más infinitivo. ¿Okay? How old were you when you learned to drive? ¿Okay? ¿Cuántos años tenías tú cuando aprendiste a manejar, cuando aprendiste a conducir? ¿Okay? Learn how to drive, no aprendiste a manejar, ¿no? Learn, ¿okay? Luego learn, aquí está. Learn to drive, ¿okay? They agreed to lend me some money when I told them the position I was in, ¿okay? Ellos estuvieron de acuerdo en prestarme algo de plata cuando les dije en la posición en la que yo estaba, ¿okay? Agreed to lend, ¿okay? Está de acuerdo en prestar, ¿no? Verbo, agree, ¿okay? Más infinitivo, ¿de acuerdo? Estos son los verbos que hay que aprender en este momento, digamos, ¿no? En este punto. Note these examples with a negative note to, ¿okay? Fíjate en estos ejemplos con la negación. ¿Cómo negamos
con esta característica gramatical. ¿Okay? We decided not to go out because of the weather. Nosotros decidimos no salir por el clima, debido al clima, razón del clima. ¿Okay? Decided not to go. ¿Okay? Fíjate que negamos con el not directamente. ¿Okay? No usamos otra figura. Decided not to go out. ¿No? Podemos decir, we didn't decide to go out. ¿No? Pero usamos esa forma gramatical también. He pretended not to see me as he passed me in the street. ¿Okay? Él pretendió no verme, ¿no? Cuando me pasó por la calle, cuando me pasó en la calle. ¿Okay? Pretend, ¿no? Not to see me. ¿Okay? Pero aquí está el infinitivo. Solamente inserta el not en el medio entre los dos. ¿Okay? Entonces, esta es la característica que hay que revisar con los verbos más infinitivo. ¿Okay? Vamos a ver otras formas gramaticales que vamos a encontrar con estos verbos más infinitivos. After the following verbs, you can use a question word. Después de los siguientes verbos se puede usar una forma de pregunta, la palabra pregunta, que los conocemos. Por ejemplo, what, where, how, etc. ¿No es cierto? Que hemos utilizado anteriormente. Siempre más el infinitivo. ¿Okay? El verbo ask, preguntar. ¿Okay? Decide, decidir. Know, saber. ¿No? Remember, recordar. Forget, olvidar. Explain, explicar. Understand, entender, comprender. ¿Okay? Ahora, fíjense en estos ejemplos y fíjense en este esquema, les nos ayuda a entenderlo mejor, ¿no? A ver. We asked how to get to the station, ¿no? Nosotros preguntamos cómo llegar a la estación. ¿Okay? Aquí están los verbos, ask, decide, ¿no? Explain, know, que lo hemos visto en el grupo, ¿no? Vamos a insertar la forma de pregunta y aquí está el infinitivo. Have you decided where to go for our holiday? ¿No? ¿Has decidido a dónde ir por nuestras vacaciones? ¿Okay? Tom explain to me podría ser. Tom explained how to change the wheel of the car. Tom explicó o me explicó cómo cambiar la llanta del carro. ¿Okay? I don't know whether to go to the party or not. ¿No? Yo no sé si ir a la fiesta o no. ¿Okay? Fíjate, aquí están los verbos. Ask, decide, explain, know, que viste en el grupo anterior. La forma de pregunta, how, where, whether, ¿ok? El verbo en infinitivo, ¿ok? Y obviamente el complemento predicado. Ahí lo complementamos, ¿ok? Entonces, vamos a insertar esa forma, esa estructura gramatical, ¿ok? Otra forma es de insertar al objeto entre estas dos formas gramaticales. Estamos viendo el verbo más infinitivo. Vamos a insertar al objeto en el medio, que ya lo conocemos, el object. So, verb, object, infinitive, ¿ok? O sea, el objeto interfiere entre estas dos formas. Y vamos a agrupar a los verbos, ¿ya? Vamos agrupando. En un primer grupo, vamos a llamar el grupo A. Verbos, want, ask, expect, ¿ok? Vamos traduciendo. Want, querer. Ask, preguntar. Expect, esperar, esperar como expectativa. ¿Okay? Help, ayudar. Mean como intent, intentar. Would like, ¿no? Como que gustaría. ¿Okay? Would prefer, como preferiría. ¿Okay? Preferiría. ¿Okay? There are two possible structures after these verbs. ¿No? Hay dos posibles estructuras después de estos verbos. ¿Okay? Fíjense, dos posibles estructuras. Lo que estamos viendo en el tema, verbo más infinitivo, es decir, I asked to see the manager. Yo pregunté ver o pedí ver al administrador, ¿no? We expected to be late, ¿no? Nosotros esperábamos llegar tarde, estar tarde. He would like to come. A él le gustaría venir, ¿ok? Ahora, yo puedo insertar un objeto en el medio entre los dos, verb, object, infinitive. Obviamente la intencionalidad va a cambiar, ¿ok? ¿No? Diferente decir, I asked Tom to help me. Yo le pregunté a Tom que me ayude. ¿Okay? We expected him to be late. Nosotros lo esperábamos llegar tarde. ¿Okay? He would like me to come. A él le gustaría que yo venga. ¿Okay? Ahí está, ¿ves? Sujeto, el verbo que hemos trabajado, objeto y el verbo en infinitivo. ¿Okay? Aquí es solamente el verbo más el infinitivo, ¿no? Noten la diferencia en el uso. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo los verbos se van agrupando de acuerdo a un uso y una estructura gramatical muy específica. ¿Okay? Entonces, viendo en un primer grupo, vamos a ver otros dos grupos de verbos, como lo vamos utilizando dentro del contexto. El siguiente grupo de verbos, vamos a llamarlo el grupo B, ¿okay? Verbos, ¿no? Tell, decir, order, ordenar, remind, ¿no? Recordar, warn, advertir, force, forzar,
invite, invitar, enable, permitir, ¿okay? Teach, enseñar, persuade, persuadir, get, también como persuadir. Get tiene muchos significados, ¿ok? Entonces, en este como sinónimo, ¿ya? Ok. These verbs have the structure verb-object-infinitive, ¿ok? Estos verbos tienen la estructura verbo-objeto-infinitivo, nada más, ¿ok? O sea, verbo infinitivo normalmente no lo usan mucho, usan verbo-objeto-infinitivo, ¿ok? Fíjate. Remind me to phone Anna tomorrow. Recuérdame telefonear a Ana mañana. Aquí está el verbo remind, objeto y el infinitivo, to phone. ¿Okay? He warned me not to touch anything. Él me advirtió no tocar nada. ¿Okay? Me advirtió no tocar nada. Who taught you to drive? ¿Quién te enseñó a manejar, a conducir? ¿Quién te enseñó? Que yo teach, enseñar. Objeto y el verbo. ¿ven? I got Tom to repair my car. ¿No? Yo convencí a Tom que repare mi carro, que arregle mi carro. ¿Okay? Entonces, fíjense, estos verbos hacen esta estructura. ¿Okay? En el grupo C tenemos este grupo de verbos. Advise, aconsejar. Recommend, recomendar. Encourage, ¿okay? Advertir o dar ánimos, ¿no? ¿Okay? Sí, dar ánimos. Allow, permitir. Permit, permitir, son sinónimos. ¿Okay? There are two possible structures after these verbs, ¿no? Hay dos posibles estructuras para estos verbos, ¿ok? Estos verbos tienen dos estructuras distintas. Verbo más ing, sin un objeto, o sea, un poco la clase anterior, ¿se acuerdan? Y estos verbos también pueden hacer el verbo, objeto, más, o sea, no solamente verbo infinitivo, no, necesita un objeto en el medio, ¿ok? Entonces, los verbos se van agrupando. Hay algunos verbos que tienen más de una opción de uso. No se limitan tanto, otros se limitan solamente a ciertos grupos. Y ahí hay que aprender a reconocerlos. No hay reglas, chicos, hay que reconocerlos. ¿Okay? Verbo más infinitivo. Verbo más ing, sin usar objeto. He doesn't allow smoking in his house. Y quiero que vean la diferencia. Él no permite fumar en su casa. ¿Okay? Él no permite fumar en su casa. Diferente a decir, ¿no? O bueno, dentro del contexto, en realidad dice casi lo mismo. He doesn't allow anyone to smoke in his house. Él no permite a nadie fumar en su casa. ¿Okay? Entonces, básicamente son formas distintas de expresar ideas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la estructuración gramatical que se usa. ¿Okay? I wouldn't recommend staying at that hotel. ¿Okay? Yo no recomendaría hospedarse en ese hotel. ¿Okay? Y decir de esta manera, ¿no? I wouldn't recommend you to stay at that hotel. Yo no te recomendaría alojarte en ese hotel. ¿Ok? Entonces, noten la diferencia. ¿Ok? La diferencia al mismo tiempo la similitud, ¿no? La diferencia de estructuración gramatical, ¿ok? Por los componentes, pues no podemos interferir en las estructuraciones gramaticales, al mismo tiempo la forma como se dice. ¿Ok? Es algo un poco más genérico, es algo un poco más personalizado porque tiene un objeto. Aquí al no haber objeto generaliza un poco más las ideas. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Entonces fíjense en estas formas gramaticales que estamos revisando el día de hoy y complementenlo con la clase anterior y vayan agrupando a los verbos. ¿Okay? No limiten a los verbos en un solo uso, ya que tienen características muy particulares, ¿okay? Gramaticalmente hablando, ¿eh? Lógico, hay que estar muy atentos a esas características gramaticales. Tienen ustedes ahí en su plataforma virtual ejercicios, ¿no? Referentes al tema que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Estúdienlo, por favor, hagan los ejercicios, fíjense en la gramática, vayan aprendiendo los verbos poco a poco, ¿ok? Sí, son quizás muchos de ellos, ¿no? Algunos ya conocidos por ustedes, ¿no? Usen un poco el sentido común también, con, claro está, conocimientos previos en relación a la estructuración gramatical que hay que conocer en el idioma inglés, ¿no? Entonces se dan cuenta el objeto es muy importante, entonces dentro de una oración también, en la cual hay que ir trabajando poco a poco. ¿Está claro, jóvenes? Sigan estudiando, por favor, hagan los ejercicios. Continuamos la próxima clase.